Hola, buenos días, tardes o noches o a la hora que estén viendo esto. Este, Somos de la Escuela Superior Atotonilco de Tula, semestre uno, grupo 2 de Psicología y vamos a presentar la psicología y la medicina. Mi nombre es Miguel Ángel Villeda Muñoz y me acompañan. Buenas tardes, Miguel. Mi nombre es Galia Pérez Ortiz y el tema que a mí me toca presentar es el positivismo de Auguste Comte. Se caracteriza por la caída del idealismo y el auge de una ciencia natural. Tenía dos objetivos centrales: demostrar la necesidad de una ciencia de la sociedad y mostrar a las distintas ciencias como ramas de un único tronco común. En ella se desarrollan las leyes de las tres etapas: el teológico o ficticio, que explican los objetos y acontecimientos por agentes sobrenaturales y trascendentes; el metafísico o abstracto, superando las ficciones del anterior, explican los objetos por fuerzas abstractas y ocultas; el positivo reconoce la imposibilidad de alcanzar conceptos absolutos, limitándose al descubrimiento por medio de razón y la observación. Comte, en 1830, se rige únicamente a lo dado a los fenómenos observables intersubjetivamente. Pregunta por las causas últimas y ocultas de los fenómenos. Se limita a describir su comportamiento irregular y constante. Formula leyes naturales relativas a los mismos. En, el, en esta da una orden jerárquica a las matemáticas, a la astronomía, a la física, química, fisiología y sociología. Una de las más básicas o generales a las más aplicadas o específicas. No puede entenderse nada sin estas. La física social será la última ciencia en lograr liberar de la influencia de dogmas teológicas y de las ficciones metafísicas, que se convierte en la última en ingresar, esta se convierte en la última en ingresar a la positiva o científica. En este tema también entra Descartes. Postuló un único método para hallar la razón. Comte defiende que cada disciplina desarrolla una estrategia lógica y operacional, un método apropiado. Él da unos métodos, son tres. El primero es la observación de hechos, datos percibidos dentro de un contexto, depende de alguna hipótesis o teoría científica. La tarea del científico es establecer leyes que describen las relaciones de las invariables hechas y que puedan verificarse empíricamente. Dos, la experimentación solo es posible cuando el curso natural de un fenómeno se puede alterar de manera prefijada, definida y controlada. Y el tercero es la comparación-analogía, permite investigar fenómenos naturales complejos propios de la biología, por ejemplo, la anatomía y la sociología, ya que en ella logra la antropología y sociología histórica. Esto es como el resumen del positivismo de Augustus Comte, para no repetir más cosas. Continuamos con mi siguiente compañera. Buenas tardes o noches, mi nombre es Merari Laguna Tadeo y les voy a explicar el desarrollo de una psicología cada vez más psicologizada. Bueno, vamos a iniciar con Robert Gunt, quien hizo experimentos sobre los reflejos, particularmente con el reflejo pupilar, y después con Johann August Onser, quien coloca el centro de reflexión en la médula y comienza a teorizar sobre este. La acción refleja. ¿Me puedes cambiar la siguiente, por favor? Bueno, aquí estamos con Luigi Galvani, quien demuestra la forma experimental del tejido animal que genera electricidad. Bueno, aquí estos autores se basan de aquí en adelante en la experimentación a través de animales. También tenemos a Francois Javier Bichat, quien localizó las funciones de la percepción, la memoria y la inteligencia en el cerebro y las emociones en las vísceras. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Por otro lado tenemos al francés Francois Magendie, famoso ya desde 1809 por su controversia con Bichat sobre los espíritus animales. Él sería quien demostraría experimentalmente que los nervios se conectan con la médula y las raíces posteriores sensoriales, transmitiendo señales de ambiente externo al interno. Mientras que los conectados por las raíces anteriores son motoras y transmiten impulsos desde el cerebro a la periferia. Por otro lado tenemos a Johannes Müller, quien
Es el más representativo de la época. Se le conoce como fundador de la fisiología experimental. Él realizó una serie de experimentos con ranas. Posibilitó diferenciar tres momentos en la actividad nerviosa. La primera es la conducción nerviosa centrípeta. La segunda son conexiones en el centro del sistema nervioso. Y la tercera es la conducción nerviosa desde el centro del sistema nervioso a los músculos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Por otro lado, tenemos a Ernest Hermann Weber, quien fue catedrático de fisiología en Leipzig. Él mantuvo una preocupación básica hacia la determinación experimental de los límites de la sensibilidad. Bueno, él desarrolla las nociones del umbral absoluto y diferencial. Por otro lado, tenemos a Marshall Hall, quien basándose en investigaciones experimentales sobre la médula espinal en animales decapitados, él concluye que había movimientos que dependían de la médula, aunque de esta al cerebelo. Carecen en absoluto de la conciencia, son automáticas y mecánicas. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Y por otro lado tenemos a Pierre Florence, quien trabajó experimentalmente en la localización de funciones cerebrales. Él, mediante la técnica de extirpación, investigó los hemisferios cerebrales, el cerebelo, los tubérculos, los cuadragésimos y los nervios para aislarlos unos de otros y así determinar su función específica. Ya. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, yo soy Jailenda Arilesi Hernández Hernández y a mí me tocó exponer lo que es en la periferia de la ciencia, la hipnosis. Los integrantes de las generaciones fundacionales compartieron el interés por los contenidos y o funciones de las mentes normales, antes que por los de las mentes trastornadas. Las creencias común era que el estudio de la mente normal llevaría a un adecuado conocimiento y por lo tanto a una adecuada comprensión y explicación sobre qué es y cómo trabaja la mente. La concepción magnética o hipnótica del tratamiento de ciertas enfermedades no era nueva en la segunda mitad del siglo XVIII. Se puede retomar cuanto menos al siglo XVI con la propuesta de Paracelso acerca de las influencias cósmicas, continuada en el siglo XVII por dos de sus más activos seguidores, Van Helmont y Fluss. La historia atribuye a Mesmer el lugar señero al considerarle el primer en desarrollar y aplicar y divulgar una propuesta, que es el magnetismo animal, con el método sistemático para el tratamiento de diversas enfermedades nerviosas, con la que contribuyó decisivamente al abandono de la demonología o de las curas por exorcismo. En estas participa González, Miguel y Tortosa en 1992 y Tortosa, González y Miguel en 1993. El magnetizador creía que poseía un poder especial que movilizaba al principio vital del paciente y deseaba ejercitar ese poder para curarle. Además, descubrió el fenómeno que después sería llamado de sugestión poshipnótica. En 1785 fundó la Sociedad de la Armonía en los Amigos Reunidos de Corta Vida.
Bueno, a mí me tocó explicar el transformismo contra el sifismo, primer asalto. Para meterlos un poco en contexto, Com empezó a explicar los problemas psicológicos con, necesidades físicas o con razones físicas. De ahí empezó la fisiología. En la fisiología y en la psicología tuvieron un gran cambio con la entrada de las ciencias naturales. Y de ahí el transformismo contra el civismo. Pasa a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bueno, aquí tenemos a dos representantes del cifismo y el transformismo, que son Buffon y Lamarck. Son dos contrapartes. Por un lado, Buffon hizo varios experimentos en el año de 1749, en donde habló de la evolución de las especies y la transformación de estas. Y tenemos a Lamarck, que básicamente clasifica a los animales en 3 grupos, en su libro de la clasificación artificial, publicado en 1859. Bueno, Lamarck afirma en 1801 que los seres vivos aumentan de complejidad. Y básicamente lo que hace el sifismo y el transformismo es evolucionar los pensamientos de la humanidad de la etapa del creacionismo a una teoría un poco más científica. Y lo que hace esto es abrir paso a varios tipos de psicología, entre ellas, pues la que se me hace más interesante es la psicología animal. Y con esto concluimos. Gracias por su atención y adiós.